Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días. Preguntarle si con esta alta que le dieron los médicos, usted ya puede hacer sus actividades al 100%, es decir, ir a las giras los fines de trabajo, fin de semana, incluso pues irse a jugar béisbol. ¿Cuál es su situación en ese sentido? Pues tengo que seguir en las actividades. Me ayudó mucho y aprovecho también para hacer la recomendación muy respetuosa, porque somos libres. Creo que es fundamental el ejercicio físico. Se resiste mejor, no solo esta pandemia, cualquier enfermedad. Entonces, yo siempre hago ejercicio, practico béisbol. Entonces, unos días antes que me infectara, estaba yo macaneando, o sea, con todo, muy bien, y caminando y haciendo ejercicio. Eso ayuda mucho. Y lo otro, la alimentación, pero no comer cosas necesariamente caras, sino comer sano, no comer productos chatarra. Tenemos que mejorar la salud comiendo de manera nutritiva, productos naturales, no azúcares, no grasas, y el ejercicio. Eso es medicina preventiva. Entonces, yo tengo que seguir haciendo lo mismo y desde luego trabajando. Mañana vamos a la ceremonia del Día de la Lealtad. Imagínense cómo no voy a estar en esa fecha tan importante, el miércoles. Y vamos a estar también en la inauguración de la base aérea militar esta semana en el aeropuerto Felipe Ángeles, y vamos a estar en gira hacia Oaxaca, porque el domingo, el día 14 de febrero, iniciamos las conmemoraciones por los 200 años de la independencia nacional en Cuilapan, Oaxaca, donde asesinaron a Vicente Guerrero. Entonces voy a estar ahí y seguimos adelante. Tienen que continuar todos los programas de bienestar, todos los apoyos a la gente humilde. Se pudo enfrentar la crisis económica con mejores resultados porque no se dejó sin apoyo a los pobres, a la gente humilde, no se nos cayó el consumo, no hubo una crisis de consumo, la gente tuvo y sigue teniendo para comprar lo indispensable, lo básico, porque estamos bajando recursos. En este trimestre vamos a destinar
alrededor de 200,000 millones de pesos que van a llegar o están llegando de manera directa a la gente. Y esto nos ayuda mucho con lo que aquí mencionó Ricardo Sheffield de las remesas, que de nuevo nuestro agradecimiento a nuestros paisanos. Récord hubo el año pasado de remesas, 40,600 millones de dólares. 40,600 millones de dólares. Un incremento en las remesas a pesar del COVID, del 19 al 20, del 2019 al 2020, de más del 11%. Y tengo ya algunos resultados sobre el comportamiento de enero del mes pasado, y lo mismo, está creciendo el número de recursos, la cantidad de recursos que destinan, que envían nuestros paisanos a sus familiares. Les agradecemos mucho. Todo esto ayuda. En 3 meses, 200,000 del gobierno al pueblo de manera directa y 200,000 de remesas, 400,000 millones abajo. Y también otros datos importantes: ya no estamos perdiendo empleos, al contrario, se recuperaron empleos en enero, se están recuperando empleos en febrero, no tuvimos problema de depreciación del peso. Hace 2 semanas, 10 días, sí hubo una depreciación de la moneda, pero ya volvió a fortalecerse, a mantenerse. Desde que estoy en el gobierno no ha habido devaluación del peso. La inflación está controlada 3.5, y es muy interesante, muy interesante que se sepa de que ha aumentado el salario en casi 50%, el salario mínimo, desde que estamos. Y se terminó con el mito de que no se aumentaba el salario mínimo porque aumentaba la inflación. Mentira, falso. Así como engañaron los tecnócratas en muchas cosas, engañaron en eso, de que si aumentaba el salario, se incrementaba la inflación, y no es cierto. También las reservas del Banco de México, récord. Tenemos finanzas públicas sanas, no hemos recurrido a deuda como se hacía anteriormente cada vez que había una crisis, a contratar deuda nueva. Entonces, por eso estoy optimista y vamos a salir adelante. Sobre el tema del consumo, también el INEGI debe conocer que sí afectó la pandemia el tema del consumo de los mexicanos. ¿Ahí qué datos usted tiene, datos oficiales? Pues tengo los datos, si quieren ahora los ponemos. A ver si no están los datos de el SAT, lo que reportan las tiendas de venta. Ahí no hay pierde. Y los tengo aquí en la cabeza, los datos. En 2019, las tiendas de autoservicio, esto es Chedraui, Walmart, Soriana, etcétera, etcétera, todas, en 2019 vendieron
115,000 millones de pesos. 2019. Y en el 2020 vendieron 125,000 millones de pesos. 6% más en términos reales. Entonces yo no sé cuáles son los datos del INEGI, pero los que tengo son los del SAT. A ver, por favor, aquí está, mire, no me equivoqué. $115,000 millones. Pero es enero, perdón. 115,000 millones en enero del 19, del 20. Y 125,000 en enero del 21. 6.1. de incremento. Y en el año pasó lo mismo. ¿Y esto a qué se debe, presidente? ¿A qué se debe? A que cuando la crisis del 95, ¿qué hizo Zedillo? Rescató a los banqueros y a los grandes empresarios con el FOBAPROA. No rescató al pueblo, al contrario, se convirtió las deudas privadas en deuda pública. Y ahora fue al revés. No dejamos de entregar los apoyos abajo. Ya les puedo decir que se entregó el bimestre enero-febrero a los adultos mayores. Todos los que tienen sus cuentas bancarias ya recibieron su bimestre. Todas las niñas, niños con discapacidad ya recibieron su bimestre. Y así, enero, febrero, marzo, 200,000 millones abajo, de manera directa. Agréguenle que 10 millones de familias reciben $350 mensuales por remesas. O sea, la combinación de esto es lo que ha permitido que no exista una crisis de consumo, con el añadido de que no se cayó el sector agropecuario. El año pasado, a pesar del COVID, el sector agropecuario creció con relación al 2019. Decreció el sector industrial y el de servicios, pero el sector agropecuario creció. Es decir, no se detuvo la producción de alimentos. Entonces, todo esto nos ayudó, afortunadamente, y yo espero que este año vamos a crecer en general. Los más conservadores hablan de 3.5 de crecimiento. Yo estimo que vamos a crecer 5% este año. Entonces, que vamos a ir superando la crisis económica. Y por último, ¿cómo vio el desempeño de la secretaria de Gobernación? No sé si usted veía las compañías. ¿Usted veía las mañaneras? Maestra, a veces veía yo la mañanera, y muy bien la licenciada Olga, muy bien, cumplió, nos relevó, y todos los servidores públicos les agradezco, porque
todos estuvieron trabajando, aplicados, algunos hasta más, sobre todo los del sector salud. Entonces, saben que hay que hacer los convenios con la India, con China, en Rusia. Son horarios completamente distintos. Entonces, se pasaban toda la noche trabajando para asegurar lo de la compra de las vacunas. No solo eso, para asegurar también el que no faltaran medicamentos que se utilizan para atender enfermos de COVID, todo lo que tiene que ver con anestesias, que hacía falta, lo de oxígeno que aquí Ricardo y muchos se aplicaron, todos ayudando, en una actitud muy positiva, y no solo los servidores públicos, la gente ayudándonos mucho. Por eso mi agradecimiento. La verdad que el grupo conservador, el grupo que quiere retrogradar, está muy delimitado, no es la mayoría del pueblo. Le agradezco mucho a la gente que nos tiene confianza, son muy pocos, ¿no? Líbano Sáenz, Claudio X González, o sea que se retuitean ahí, pero afortunadamente en las redes sociales hay mucha gente que defiende la transformación, además que son muy buenos y es hasta de risa. También hay que tomarlo con sentido del humor. Por ejemplo, cuando hablé con el presidente Putin y se llegó al acuerdo de que nos van a enviar la vacuna, la Sputnik V, inmediatamente empezaron a hablar de que nos iban a poner un chip, ¿no? Porque nos iban a volver comunistas a todos. Pero en ese sentido, ¿sí?, así de burdo, Aguilar Camín dice, pues no se puede aplicar esa vacuna en México porque es una vacuna rusa, solo se puede aplicar en Rusia. Y entonces empiezan a decirles, pues sí, entonces la tan pequeña nada más la pueden comer los de Tampico. Pero todo esto, ¿sí?, por su coraje irracional. Me decía uno de estos médicos, pues yo pensaba que era broma esto del chip, pero no. Una señora que atiendo, dice un médico, muy seria y preocupada, doctor, no vaya usted a vacunarse con esa vacuna de Rusia o de China, no sé de dónde, porque le van a poner el chip. O sea, no deja de ser interesante cómo en las mismas redes
hay defensa. Escribió un artículo la señora Denise Dresser y hubo una respuesta de Pedro Miguel de primera y de otros, pero vale la pena leer el artículo de la señora Dresser y la respuesta. O sea, es muy buena la polémica. Entonces, ya estos que antes eran los famosos escritores, ¿no?, están quedando evidenciados, se están cayendo. Decía un crítico ruso, precisamente, Bielinski, le decía a otro escritor ruso, a Gogol, que había cambiado, ¿no?, sus posturas, porque siempre es muy cómodo convertirse en conservador, ser opositor de verdad, estar del lado del pueblo, siempre es más complicado. Entonces le decía Bielinski a Gogol, dice, no cabe duda, porque Gogol, después de escribir magistralmente, como todos los escritores rusos, la literatura rusa es de primer orden en esa época, de Dostoyevski, de Gogol y de otros, Tolstoy, ¿no? La recomiendo, la literatura de ese entonces. Pero Gogol se empezó a volver conservador y en un cuestionamiento le dice Bielinski, le dice, no cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Eso es lo que les pasa a estas personas que fueron pues creativos, ¿no?, escribían bien, tenían inventiva, luego se acomodan, se vuelven acomodaticios, ¿no?, se ajustan al régimen, se vuelven intelectuales asalariados al régimen y pierden la imaginación y pierden el talento. Y llegan a hacer hasta el ridículo, que es lo peor que se puede hacer, el ridículo. Ya hablamos bastante, ¿eh?, y estoy en recuperación. Nos vemos mañana. Adiós, adiós.